en los adelantos del programa de qué hablamos cuando hablamos de lavado de activos y de qué forma el Estado uruguayo, que en algún momento fue considerado una plaza propicia, combate esta situación. Bueno, le hemos pedido, la producción le ha pedido y ha invitado al contador Daniel Espinosa que nos acompañe unos minutos. Contador, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. El contador Espinosa es secretario nacional de la Junta Antilavado de Activos y Terrorismo. ¿Tiene ese agregado? Es más complicado que eso. Secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Mamita, y la sigla sería, y nos fuimos. Senaclaf. Senaclaf. Ah, ¿tiene sigla? Sí, tiene sigla. Que no, Casi... es fácil de pronunciar. Bueno, le batieron el récord a la Dinamige, que es la Dirección Nacional de Minería y Geología. Esa siempre bromeamos. Hay gente acá. muy ingeniosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos del lavado de activos? Bueno, el lavado de activos nace de un delito, ¿no? Pongamos un caso claro, el narcotraficante vende droga, tiene la plata, hace mucho dinero. La quiere disfrutar. O sea, en realidad el tema empezó por los narcotraficantes porque hacían mucho dinero en efectivo y después el problema que tenían era poder separar, blanquear, lavar. ¿Qué quiere decir? Primero por un tema de seguridad. No pueden tener en la casa los billetes en efectivo, los millones de dólares. Una bolsa con 9 millones de dólares como el amigo de enfrente. Sí, ha aparecido. Lo segundo es desprender esa plata de su origen ilícito, porque si no siempre la justicia puede llegar a detectarlo. Entonces, blanquearla definitivamente. Ahí hay todo un proceso, hay como 3 etapas de lavado que no vale la pena mencionar, pero lo que se busca es justamente tratar de ingresar esa plata en un banco o comprar algún bien o a través de una sociedad blanquearlo para separarlo del origen ilícito y poder disfrutarlo, que de eso se trata en definitiva la labor para eso necesita aliados, porque si usted y yo fuéramos a algún cambio de los más visibles a cambiar $5.000, ya deberíamos decir de dónde lo traemos. Y si vamos a depositar $10.000 en un banco, ni le digo, es decir, si el banco funciona. Se puede decir que siempre hay, no sé si un cómplice, pero que en muchos de los casos en Uruguay de repente hubo un cambio involucrado, por ejemplo. No necesariamente un cambio, o sea, siempre las entidades financieras son las más riesgosas porque son las que mueven mayor cantidad de dinero. Entonces siempre... Es más, el problema con los narcotraficantes empezó en las instituciones financieras y ahí fue que se puso el control de los $10.000. Cuando yo digo esto no quiero quedar solo, que usted ¿hubo cambios involucrados o no? Hubo, pero hubo bancos, no, porque siempre después las casas de cambio... No, por eso, porque... cambios, empresas que envían remesas, bancos, que eran los mismos corredores cambios de bolsa, o sea... Ha habido... Contrabando de oro hubo también. También hubo contrabando de oro hace muchos años, aunque ese caso en definitiva terminó más cerca de una defraudación fiscal que de un lavado. Es así. Pero no. El problema es que los lavadores empezaron por los bancos, las financieras, los cambios, y después cuando los controles en el sector financiero se pusieron más rígidos, se fueron al sector real. Y por eso empezaron a comprar inmuebles. Y fíjese que comprando inmuebles en efectivo, como se puede comprar en Uruguay, ahora cada vez menos por un tema de seguridad, pero en realidad no hay ninguna norma. Sí, yo puedo ir con $1 millón en una valija. Hasta que se aplique la ley de inclusión financiera no va a haber ninguna restricción. O sea que en su momento fue un sector propicio para lavar, para blanquear grandes cantidades de efectivo. Entonces, la obligación de preguntar o controlar pasó del sector financiero al sector inmobiliario, al escribano, a las zonas francas, o sea, sectores... ¿Esa tarea quién es ahí, del escribano? Del escribano y de la inmobiliaria. O sea, ambos tienen la obligación legal de controlar. ¿Y qué tarea? Pues si yo tengo una inmobiliaria... El inmobiliario lo que tiene que saber es conocer al cliente. Conocer al cliente es, señor Nogueira, yo sé que trabaja, que es periodista y que... No puede venir con $1 millón. Bueno, eso puede ser una cuestión. Es decir, ¿cómo viene con $2 millones si de acuerdo a lo que yo conozco razonablemente de su profesión, debería ganar mucho menos? Entonces, ahí hay algo inusual. Lo que tiene que hacer la inmobiliaria o el escribano o el que fuera, preguntar. Si la explicación de Nogueira no es satisfactoria, lo que hace la persona es, le informa al Banco Central, a la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, que es la que analiza si eso
tiene alguna explicación o no, y eventualmente esa la pasa a la justicia después. Pero el sujeto obligado, como se llama, el inmobiliario, el escribano, lo que tiene que hacer es preguntar, y si se convence que el dinero que se usa en la transacción es lícito, se olvida. Si ve algo inusual o algo que no le cierre la explicación, tiene que reportarlo. Alguien me dijo, y tuvo un cargo importante en Argentina, me dijo, acá vino un día un funcionario a pasear, un funcionario del gobierno de Cristina Fernández, y se dio una vuelta por Punta del Este, hizo 3 preguntas y vio 50 edificios nuevos, todas esas construcciones de 4 pisos, y le dijeron, mira, acá el 90% esto es de argentinos. Y fue allá y dijo, se nos está yendo la plata. Yo no sé si arrancó por ahí, pero puede haber algo de eso, de que Argentina apretó las clavijas y le empezó a exigir a Uruguay. Incluso, bueno, nos llevó a la OCDE como nos llevó, ¿no? Bueno, no, en realidad, sí, Argentina siempre hubo una fijación. Digamos, una preocupación, porque todos sabemos lo que ha pasado en distintos sectores del país, pero el tema es que hasta el año 2012 el delito fiscal no estaba vinculado al lavado de activos. ¿Ah? O sea, eran completamente independientes, 2 problemas distintos. A partir del año 2012 los estándares internacionales obligan a incorporarlo Ahí está. como delito precedente, que es lo que genera lavado. Entonces ahí cambia todo. En Uruguay no ha cambiado todavía porque hay un proyecto de ley en el Parlamento que prevé incluir ese delito y no se ha aprobado. Esperemos que se apruebe antes de fin de año. Pero es como que el combate empezó con el narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, después se ha ido ampliando la lista de delitos hasta incluir ahora el delito fiscal. ¿Ah? Y si hablamos, por ejemplo, de campañas políticas y blanqueo de activos, ¿en el país se ha encontrado algo de esto o no? Hay mucha... Sí, incluso ahí está el libro de Sentí, que habla de que han traído dinero a gente de Paraguay que ha puesto dinero. Claro. Ahora, en realidad ahí no sería un blanqueo. Si es real, pero... No sería un blanqueo, porque yo lo que estoy haciendo, si yo financio un partido político, lo que estoy financiando es pensando en después tener un favor. Una posibilidad de obtener alguna cosa. Ganar una licitación. Ese dinero se lo va a gastar en la campaña, o sea que no lo lavo. En realidad es más por otro lado, por conseguir influencia o conseguir un contacto con un político que después me pueda favorecer en alguna cuestión. O sea, seríamos algo más cerca de la corrupción que del lavado. Aunque pueda ser obvia la respuesta, usted ha trabajado en el Banco Central muchos años también, sí. ¿No? ¿Estamos mejor parados que hace 10, 15, 20 años? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Uruguay en su momento, pero también asociado a esa tolerancia fiscal, o sea, yo no sé, la gente no se acuerda, pero la SAFI, que era una sociedad sin impuestos, fue creada en el año 48. 48. ¿Por qué? Porque estaba Perón en Argentina. ¿Y para qué se creó? Para que esos argentinos ricos escondieran su dinero con las AFI uruguayas. O sea, como dicen, mi historia me condena. El país tuvo una tolerancia hasta llegar en los años 70 a hablar de la plaza financiera y que era parte del negocio país. Ahora Uruguay ya no lo tiene o sea, al contrario. Ahora ya no es negocio la opacidad, o sea, lo oscuro, esconder. Ahora hay que ir a la transparencia porque al país le sirve más los negocios lícitos, las inversiones, o sea, las papeleras, las inversiones grandes, no vienen a los paraísos fiscales, vienen a los países serios. Y esa ha sido un cambio que ha tenido el país, incluso antes. Estamos hablando del 98, que fue la primera ley de lavado, la segunda fue en el 2004, o sea, incluso antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno, ya había un cambio, porque la situación internacional ya no toleraba o no tolera ese tipo de comportamientos demasiado ¿Y cómo fue la evolución opacos. de la transformación de las sociedades anónimas a sociedades anónimas con integrantes nominativos? Es decir, en el 2006 se eliminaron las AFIs. Se dio un plazo hasta el 2010, que eran sociedades sin impuestos, tienen que ser sociedades comunes. En el año 2012 se dijo, las sociedades con acciones al portador, que son las que no se identificaban, o sea, el que tenía el papel en la mano era el dueño, se tiene que inscribir en el Banco Central. Eso fue un paso gigante en cuanto a transparencia, ¿no? Y un cambio en la forma de hacer negocios en muchos sectores.
Ahora se dio un paso más, ahora se va al beneficiario final. O sea, yo puedo tener un accionista, pero en realidad hay una persona que me controla, digamos, o que controla, o sea, yo puedo ser un accionista nominal y que haya una persona que sea el verdadero dueño. O sea, en lavado hay que llegar al verdadero dueño, porque si no, nunca se va a saber el origen de los fondos, ¿no? Entonces, si yo pongo una persona paga, un director pago en el medio, ese director yo sé que no tiene dinero. El dinero que mueve la sociedad lo tiene otra persona. Yo tengo que buscar a esa otra persona para saber si el dinero es lícito o no. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes? Supongo que trabajan en forma mancomunada con determinadas áreas del Ministerio de Economía y obviamente con el Banco Central. Sí, por supuesto. ¿Pero qué herramientas cuentan ustedes o dependen de denuncias que lleguen? No, la investigación penal la manejan los juzgados de crimen organizado. Los juzgados de crimen organizado básicamente crean grupos de trabajo ante casos importantes porque hay mucha información que conseguir, son difíciles de investigar, llevan tiempo. Entonces normalmente se crea un grupo con el Banco Central, con la Secretaría Antilavado, con la Dirección General Impositiva, o sea, todos técnicos que puedan aportar, por supuesto la policía participa, ¿no? Pero trabajando en grupos se avanza mejor, o sea, y se accede a toda la información del Estado, a toda la información, además de la información que obtiene la policía por los medios policiales básicos. Entonces, esa es una manera muy inteligente de investigar, porque ningún organismo solo puede avanzar. Entonces, Uruguay se ha distinguido por ese tipo de trabajo que ha dado resultados. Sí, es como si en la calle se ve contrabando, ahí no solo actúa aduanas, obviamente, ¿no? Claro. Ahí se entrecruza hasta de repente la intendencia que le toque. Bueno, siempre, claro, siempre hay áreas de trabajo común. Pero en este caso en particular es muy útil que el juez, el fiscal y el grupo, incluso nos reunimos periódicamente y se intercambian opiniones y vías por donde investigar, o sea, porque no necesariamente, no son sencillos los casos y muchas veces la mayoría tienen relación con el exterior, fondos que van o que vienen del exterior, entonces hay que pedir cooperación al exterior, o sea, no se investiga rápidamente. ¿Usted de qué depende? ¿Quiénes son sus superiores? Yo soy de la Presidencia de la República, de la Presidencia. Dependo directamente del presidente, pero la coordinación es con el secretario y prosecretario de la Presidencia. De la Presidencia. Y en esta rendición de cuentas, ¿qué pito toca? Es decir, en silencio, no abre la boca. No, la parte de fondos, o sea, la Secretaría tiene un plantel de 25 personas. Eso le iba a preguntar. ¿Y está bien eso? La mayoría en comisión, pero lo bueno es que la mayoría son funcionarios de DGI con experiencia en fiscalización que están en comisión, o sea, saben mucho de lo que están trabajando, o sea que por ese lado yo no puedo decir, y menos en la televisión, que nos falta gente, pero porque queda como antecedente negativo. No, pero en realidad en esta rendición de cuentas la Secretaría no está pidiendo recursos adicionales. Perfecto. De todos modos le agradecemos porque ustedes trabajan y corresponde un bajo perfil permanente. También. Que haya aceptado la posibilidad de contar públicamente una... No, es que a veces hay que transmitir un poco por qué. Porque usted va a comprar un inmueble y la inmobiliaria o el escribano le empieza a preguntar cosas. Y lo que tiene que entender la gente es que no es porque el escribano o el inmobiliario quiera. Es porque estamos tratando de detectar situaciones irregulares o por ejemplo, el año pasado había un colombiano, González Valencia, de un cártel, mexicano, perdón, de uno de los principales cárteles mexicanos, viviendo en Punta del Este, y había comprado un inmueble de $2 millones. Y si se nos vienen a instalar 4 o 5 de esos, ¿qué nos pasa? Si empiezan a manejar las cosas como lo manejan ellos con el grado de violencia. O sea, no es un juego esto. Y no es una molestia, digamos, gratuita. Se está tratando de prevenir, de luchar contra el crimen organizado. Lo que no es menor. Y no solo el mexicano, ha habido varios casos de grandes narcotraficantes colombianos, por ejemplo, que han estado en Uruguay, porque Uruguay es un país tranquilo, con buen sistema financiero, o sea, vienen acá y pueden manejar sus negocios desde acá, o sea, tenemos que estar muy atentos. Y parte de eso es lo que se le pide a la gente, que ayude y que, si bien le puede molestar,
que intente colaborar con las personas que le están pidiendo información, porque estamos luchando con algo muy serio. Contador Espinosa, gracias por estos minutos. A las órdenes. Muy amable. Pausa. Hay más día a día, ya venimos. Solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va